Señor te quiere usar. Por su gloria y su poder. Levantaré una casa al Señor. Declare conmigo, levántele en alto y diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Esta partecita me gusta más. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dele un aplauso a Dios. Quiero en esta noche predicarles el tema que usted lo tiene en su bosquejito. Se llama la buena tierra. El año pasado nos la pasamos todo el año hablando de agricultura y de ganadería. Ya parecíamos veterinarios, pero qué poder hay en esos oficios que por años se han venido practicando desde el Génesis, y cómo cuando usted entiende esos oficios entiende la palabra. Pero esta noche yo quiero hablarles sobre la buena tierra, que es un poco más amplio de lo que hablábamos el año pasado, porque esto corresponde, diga conmigo, a una plataforma. Cuando nosotros vamos a montar un edificio, lo primero que se pone es la plataforma. Y hemos venido desde las tejas, cuando hablamos del primer tema que estuvimos predicando, ¿cuál fue? El compromiso. Después bajamos un poco y comenzamos a hablar ¿de qué? Del llamado. Después comenzamos a hablar de la causa, y ahora vamos a hablar de la plataforma. Son 4 predicaciones sobre la tierra. En sí vamos a hablar de la tierra. La última predicación se va a concentrar en la buena tierra. Esto que le voy a leer corresponde a que un día los discípulos se juntaron y le dijeron a Jesús: Maestro, queremos saber y que nos expliques este asunto del reino. Esa palabra de reino, no sé para usted, pero es una palabra grande, ¿sí o no? Fuerte, poderosa. Y Jesús comenzó con esto. Vamos a Marcos 4, verso 10 al 20. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, porque le hicieron la pregunta. Cristo les contestó con una parábola. Ahora los pobres discípulos no entienden la parábola, y ahora le dice: bueno, ahora sí nos dejaste peor, explícanos la parábola. Verso 11 dice: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas estas cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Quiero que le ponga cuidado al verso 3. Jesús les pregunta y les dice: oigan, ¿ustedes no entienden esta parábola? Les dice: si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las parábolas? Lo cual me da a entender a mí que esta parábola es lo más importante que usted pueda entender. Si usted entiende esto,
y montamos todas las prédicas anteriores sobre esto, usted olvide si usted va a salir este año siendo un cristiano muy conocedor de la palabra y que va a tener un mensaje que quizá pocos van a tener. Yo no sé, mucha gente predica, pero pocos son los que entienden la estructura de todo esto. Vamos al 14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Quiero que le ponga mucha atención a estas frases que se repiten 4 veces. Y estos son, diga conmigo, y estos son. O sea que Jesús nos está diciendo que en una iglesia usted puede saber quién es quién, qué tipo de tierra es cada uno. Y estos son los que junto al camino, dice, los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, ¿y qué más dice? O la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y 60 y a 100 por uno. Dele un masajito al que está a su lado, porque dígale: amárrese los cinturones, que vamos a ver qué aprendemos en esta noche. Amén. Hemos estado orando en esta noche ya y la palabra de Dios es bendita. Puede tomar asiento. Este año lo comenzamos, comenzamos declarando que este año iba a ser ¿qué? ¿Se recuerdan? Año de manos a la obra. Y entonces el Señor nos ha venido retando. ¿Por qué es que aunque hemos hecho la declaración de manos a la obra, hay gente que no le mete manos a la obra? Y ahí es donde el Señor me dio este mensaje. ¿Se recuerda el primero cuál fue? El compromiso. Dios primero en su palabra nos hace entender que necesitamos salvación. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, entonces la palabra como que nos dice: vaya, ahora comprométete. Bueno, está bien, me comprometo. ¿Pero a qué me comprometo? Bueno, comprométete a tu llamado. Bueno, sí, está bien, me voy a comprometer a mi llamado. Pero ¿para qué he sido llamado? He sido llamado para la causa de Dios. Y ahí quedamos el domingo antepasado. Y ahora vamos a montar todo eso sobre el mensaje de esta noche. Amén. ¿Están conmigo? Una de las cosas que todo ministro y líder debe de aprender, todos nosotros debemos de aprender en el ministerio, es el tipo de tierra que cada persona es. Nosotros trabajamos todos los días con gente y las actitudes de la gente, el comportamiento de la gente nos deja ver qué tipo de tierra cada persona es. Si no entiende usted la calidad de la tierra en la que está sembrando, ¿sabe qué es lo que pasa? Pierde la confianza en la semilla. A veces nosotros pasamos años predicándole a gente, a 20, a 30, ¿verdad? En la célula, y usted le da y le da y le da y le da. Y 5 años después, quizá de los 30, no le queda ninguno. ¿Y qué es lo que sucede en uno? Dicen: bueno, yo ya no sigo en esto porque de todos los que tenía no me queda ni uno. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a usted? Usted perdió la fe ¿en qué? En la semilla. Y el problema no es la semilla, el problema es la tierra. Y a veces, por no entender esto, hay gente que se aleja de los caminos del Señor y deja de hacer el trabajo que comenzó haciendo. El problema, diga conmigo, el problema no es la semilla. Pero todos, el problema no es la semilla. El problema es la tierra. ¿Se ha puesto a pensar usted que el mismo sol que le pega una barra de mantequilla, la derrite
y el mismo sol que le pega a una bola de barro la endurece? ¿Ah? ¿Dónde está el problema? En el material al que el sol le pega. En una iglesia, uno se puede disparar la misma palabra, a unos los ablanda, a otros los endurece. Todo depende del tipo de tierra que usted sea. La misma palabra se predica a unos y ellos son quebrantados, mientras otros duros. Mire, la gente aquí, a Jesús le están haciendo una pregunta sobre el reino y Él les contesta con principios agrícolas. Yo creo que ellos como que les dio ganas de decir: Señor, ¿por qué no te guardas la lección de jardinería para más tarde? Yo te pregunté algo, háblanos de los cielos, si hay 2 cielos, 3 cielos, o qué es lo que hay allá arriba, ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Háblanos de todo eso, de la presencia de Dios. Y Jesús les dijo: no, de allá arriba no me van a entender, mejor déjenme ponérselo en palabras sencillas. Y hay una diferencia entre lo que yo digo con lo que la gente entiende y con lo que en realidad dije. A veces uno predica, ¿verdad? Y yo pensé que dije algo, pero quizá dije otra cosa. Cuando yo dije algo, esperé que ustedes entendieran lo que yo dije, pero ustedes entendieron otra cosa. Siempre nos topamos con ese tipo de cosas. ¿Le ha pasado a usted que a veces usted dijo algo y la persona se ofendió y usted realmente no quiso decir lo que la persona entendió? Y eso es lo que pasa cuando las tierras son diferentes. ¿Me va entendiendo? Uno dice una cosa, aquel se molestó, aquel se alegró, el otro gritó, otro dijo amén, otro dijo no vuelvo a esta iglesia. No es fácil, no es fácil. Y por eso Jesús dijo en el verso 23: si alguno tiene oídos para oír, oiga, porque para entender este tipo de cosas usted no necesita las orejas esas que tiene ahí, usted necesita oídos espirituales. Que el Espíritu Santo le hable a su espíritu para que usted pueda entender qué es lo que verdaderamente necesita. Hay que oír lo que el Espíritu está diciendo, pero mire, la gente que es mala tierra no tiene educados sus oídos para oír al Espíritu. Entonces ahí es donde está el problema. Oye todo menos a Dios. Le dicen un chisme y se lo capta rapidito. ¿Qué fue lo que dijo? No, yo no le quiero. No, ya la oí, ¿verdad? Tienen un oído para el chisme tremendo, pero cuando es para que entiendan la palabra de Dios, no. Y el problema con los tipos de tierra es que no hay ningún problema con la boca que habla. Diga conmigo, el problema no está en la boca que habla. Hay problema con el oído que escucha. Ese es el problema de la tierra. Uno hace todo lo posible. Usted cree que yo soy pastor y digo, voy a ver qué tipo de palabra predico para enfadar a unos cuantos el domingo. No, uno se preocupa para ver cómo es más efectivo, y por mucho que usted se preocupe, siempre va a salir alguien tal vez ofendido, porque la cosa no es, el problema no está en la boca, el problema está en el oído. Y si nosotros logramos entender qué tipo de oído yo tengo, qué tipo de tierra yo soy, usted va a hacer ajustes en su forma de ser y Dios le va a comenzar a hablar más. Bueno, Dios siempre le ha estado hablando, pero usted va a comenzar a entender lo que Dios le está diciendo. ¿Está conmigo? Eso de que si alguno tiene oídos indica que hay gente que no tiene un oído espiritual, y eso es lo difícil. Eso es lo difícil de desarrollar un oído espiritual. Mire, a veces Dios le va a hablar a usted de diferentes maneras. Le va a hablar a través de alguien, le va a hablar a través de un sueño, le va a hablar a través de un sentimiento. Y ahí es donde usted tiene que desarrollar ese oído para decir, Dios me está hablando. Es tan importante saber todo sobre el reino, amados hermanos. Mire, usted está en un país donde usted tiene que conocer las leyes de este país. Usted sabe cómo se mueve este país. Usted sabe que esta es una nación que tiene un montón de estados, y cada estado tiene un gobierno,
Y cada estado tiene ciudades, y cada ciudad tiene alcaldías, y cada alcaldía tiene alcaldes, que hay representantes estatales, que hay un gobierno federal, que hay un gobierno estatal. Todo eso lo sabemos. Pero ¿y por qué cuando hablamos del reino de los cielos somos ignorantes? No nos gusta entender. Y es tan importante. Mire lo que dice el verso 11: a vosotros os es dado saber el misterio del reino. Oiga lo que Jesús dice. Oigan, a todos ustedes los que están aquí en esta noche, hay un montón de gente, dice, que yo no quiero que entiendan. Ya lo hago a propósito. Por eso se lo solté en parábola, para que no entiendan nada. Pero a ustedes, ¿qué dice el versículo? A ustedes, a vosotros os es dado saber el misterio del rey. Es un misterio, pero para usted no es un misterio. Entonces, si Jesús dice a ustedes les he dado entender el misterio, es que esto es importante. Y si es importante, usted tiene que saberlo. Usted le pregunta: oye, explíqueme este asunto del evangelio, y usted se lo da así, mira, 1, 2, 3, 4, 5, porque usted entiende lo que es el reino de los cielos. Si tú esperas que todo mundo valide lo que tú crees, no tendrás éxito en las cosas de Dios. A veces uno dice: no, es que todo mundo tiene, yo tengo que agradar a todo mundo. Si yo agrado a todo mundo, entonces quiere decir que yo estoy haciendo un buen trabajo. Y no es así la cosa. A veces la palabra, cuando te pega en el problema, la mayoría de la gente no dice: ay, me habló la palabra, dice, el pastor la trae conmigo. Alguien le dijo, alguien le contó al pastor, pero el pastor la trae conmigo. Entonces ve cómo es este asunto. Si usted sigue el viento de la corriente del mundo, usted no va a tener éxito como líder, ni va a tener éxito como pastor, ni va a tener éxito como miembro. Seguir la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo es la que te arruina como tierra. Oiga, si a usted le da porque todas sus mujeres, si a usted le da por lo que todas sus amiguitas, las que andan parrandeando, usted quiere andar detrás de ellas, la van a arruinar. Yo hay gente que se fue de la iglesia que andan en malos pasos, y después yo comencé a ver otras muchachas que andaban detrás de esa gente que andaba en malos pasos. Yo les dije: no se junten con esas personas, porque esas personas son mala tierra, y lo que van a hacer es que van a tratar de dañarte. Y es que uno ya olfatea las cosas. Uno de pastor desarrolla ese olfato, y entonces uno se le adelanta a la gente. Pero la gente lo que dice: ¿y desde cuándo usted ha sido llamado a privarme de mi libertad? Yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Haga lo que le ronque la gana, pero mañana no venga pidiendo consejos para que le ayude a salvar su relación, para que le ayude a salvar su matrimonio, porque usted lo escogió de esa manera por terco y por ser mala tierra. ¿Está entendiendo? No importa que usted sea mala tierra. Lo importante es que usted decida sacar todo aquello que lo hace mala tierra. ¿Está entendiendo? El que tú entiendas este asunto del reino es que el Espíritu Santo ya te dio el regalo. O sea, este es un regalo, entender el reino de los cielos. Mire, la Biblia habla de gente que tiene un oído que no ha sido circuncidado. ¿Se recuerda usted esa porción? ¿Alguna vez la ha leído? ¿Se imagina usted lo que es circuncidar un oído? O sea, quitarle con un bisturí algo que le sobra. Eso no es lo que la Biblia está hablando. Nos está hablando de que a veces nuestro oído escucha lo que no debe de escuchar. Y sabe usted, la circuncisión es en la parte masculina del hombre. Le quitan el prepucio al hombre para asuntos higiénicos, porque si no se lo quitan, no es higiénico para el hombre. Entonces quiere decir que si su oído no está circuncidado, hay algo allá adentro que puede echar mal olor y puede contagiar la palabra que Dios le quiere dar a usted. ¿Está entendiendo en esta noche? La persona, mire, a veces está tan carnal, tiene tanta basura en su corazón y en su mente, que su oído espiritual no puede escuchar ningún consejo de Dios. Y este es el problema de la tierra. Por eso usted tiene que entender en estas 4 semanas qué tipo de tierra es usted. Mire, no se trata de los buenos maestros y líderes de Dios, líderes que Dios te haya puesto en tu camino. Se trata muchas veces de que la gente no permite que las enseñanzas se te
se te peguen en tu corazón. No las dejas entrar. No permites que te entren en tu mente, no permites que te entren en tu corazón. Y por eso no importa lo bueno que sean los maestros, los tremendos que sean los líderes que Dios te ponga, de nada va a servir si tú te cierras a la buena palabra de Dios, simple y sencillamente porque eres mala tierra. Si tú puedes agarrar las palabras de grandeza que salen de la boca de cada predicador. Oiga, un predicador habla, y cuando habla salen palabras de grandeza. Si usted estuviera ahí y dijera: esa palabra es mía, y la agarra, esa otra es mía y la agarra, me la voy a atesorar para mí, y ahora voy a crecer porque esa palabra yo la necesito, me urge, porque yo quiero ser alguien que salga del anonimato en las cosas de Dios, y agarra todas las palabras buenas. Pero ¿sabe qué es lo que hace la mayoría de gente? Agarra todas las palabras malas y dice: eso lo dijo por mí, esa también lo dijo por mí, él la trae conmigo, todo mundo me odia en este lugar, yo ya no vuelvo a venir a este lugar, esta no es mi casa, voy a ir a buscar otro. ¿Dónde está el problema? ¿No está en la tierra? ¿Sí o no? El problema a veces es la tierra. Y por eso en la predicación hay gente, mire, el fotógrafo. A veces usted ve los fotógrafos, ¿verdad? Agarran, dice: voy a agarrar este bloque. Y el predicador hablando, el fotógrafo está haciendo lo suyo, el predicador haciéndose una crema ahí predicando, el otro, y agarra otra fotografía. Y después se va a ver qué fotografías se van a usar, ¿verdad? Y en la misma fotografía que se sacó de aquí, hay una persona con la boca abierta recibiendo la palabra, y hay otra, y hay otra, y hay otro en la misma fotografía. ¿Está entendiendo? Qué bueno fuera que todos nos pusiéramos de acuerdo a ser buena tierra, que cuando vengamos el domingo a la casa de Dios, venimos porque queremos ser alimentados, queremos agarrar todo lo que Dios tiene para mí, y no solamente agarrarlo. Gracias, Señor, gracias por esa palabra que me diste, mañana la pongo en práctica, mañana mismo la comienzo a poner en práctica, no solamente para meterla en la cartera, ¿verdad? Nosotros le damos el bosquejito, pero no se trata de eso. Mire, el reino es un misterio, dice el verso 11, ¿sí o no? Está oculto, pero para nosotros no. Para nosotros está revelado. La vida es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. El reino es un misterio. No puede ser revelado a la carne, tiene que ser revelado al Espíritu. Es un misterio porque la carne no lo puede ver. Por eso dice: los carnales no me van a entender, pero ustedes los espirituales sí me van a entender. Y lo tremendo es que a veces uno cree que todo mundo que está en una iglesia es espiritual, pero salen no entendiendo porque eran carnales. Y cuando usted es carnal, todavía usted hay que tratar de definir qué tipo de tierra es. ¿Me va entendiendo? No puede ser revelado. Mire, amado hermano, a veces la gente dice: es que yo quizá, mi problema es que yo tengo que cambiar de esposa. No, es que yo creo que mi problema fue haberme casado con ella, mi problema fue haberme casado con él, quizá mi problema es el trabajo, quizá mi problema es el dinero. No, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente que usted no se deja formar por la palabra de Dios. Dios le tira por un lado y usted se la quita, Dios le tira por el otro y usted se hace unos quites tremendos. Es un portero, pero de esos que agarra lo que no debería de agarrar. La gente que se casa cree que todo va a ir bien, pero se dan cuenta que se casaron a veces con la novela. Como ven muchas novelas, y están casados con un misterio que nunca será revelado, a no ser que aprendan a ser gente del reino. Porque cuando usted se casó, la mujer con la que se casó ya había visto muchas novelas. Ella se hizo la difícil, se sabía todos los trucos. Y usted no se casó con la mujer con la que se casó, usted se casó con la novela. Por eso, cuando usted se casa, venga a la iglesia, traiga a su esposa a la iglesia
Edifíquese en la iglesia, crezcan en la iglesia, porque cuando usted la vea al frente, clamándole a Dios, moqueándole a Dios, llorándole a Dios, entonces va a ver la verdadera mujer con la que usted se casó. En la carne, usted no va a ver la verdadera mujer. Tiene que verla en momentos espirituales. Aquí Dios nos está enseñando que a Él lo mueve. En esta parábola, a Él lo mueve lo seleccionado, lo elegido. Porque si Dios habla de tierra junto al camino, de tierra llena de piedra y de tierra llena de espinos y de buena tierra, es que Dios trabaja con gente seleccionada. Dios no te va a dar una gran encomienda cuando Él todavía no te ha seleccionado, cuando Él todavía no te ha elegido para eso. Y por eso a veces personas dicen: ¿y por qué el hermano está creciendo en la iglesia? ¿Y por qué el otro está creciendo? ¿Por qué yo no crezco? Por alguna razón. Dios sabrá que a ti todavía te falta mejorar como tierra. ¿Está entendiendo? Vamos a entrar ahora son 4 grupos los que vamos a estar hablando. Y en esta noche vamos a hablar solamente del primer grupo. El primer grupo de gente que encaja bajo el versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esa es la primera tierra en la que Jesús nos habló. Vamos a ver qué nos quiere decir Jesús con eso. Mire, la tierra es el alma del ser humano. ¿Cuál es la tierra de Pancho? ¿Cuál es la tierra de María? El alma. Y el alma está compuesta de pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Qué tipo de pensamientos tiene usted en el día? ¿Qué tipo de pensamientos todavía usted acaricia? ¿Qué tipo de sentimientos tiene usted todavía ahí metidos en su corazón que no los quiere romper, que no los quiere botar? Eso hace de usted la tierra. Y las semillas las vamos a ver florecer en el cuerpo. Lo que yo hago, eso es lo que tengo dentro. ¿Entiende? El efecto de la semilla que está dentro lo va a ver usted manifiesto a través de actos del cuerpo. Usted puede andar con un hermano que diga que es un gran cristiano y van caminando juntos. Simplemente obsérvelo, ¿verdad? Y cuando usted lo está observando y de repente ve que se pasa una de esas muchachas que andan con poca ropa y el tipo comienza como que es radar a escanear y se le salen los ojos. Esa es una manifestación del apetito que anda dentro. ¿Me está entendiendo? Entonces, la tierra está en el alma. Eso vamos a entrar en el otro mes para explicárselo bien a fondo. La semilla que cayó junto al camino la mata el tráfico. El tráfico es el que la mata, porque esa semilla está expuesta al tráfico. ¿Me está entendiendo? Está junto al camino. En Marcos 10:8 tenemos la historia de Bartimeo, que dice la palabra que estaba junto al camino. Marcos 10:46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Dónde estaba Bartimeo? Junto al camino. ¿Le iba bien? No. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando, porque junto al camino, amados hermanos, es donde pasa el tráfico. Es donde le digo que lo van a aplastar todo. Mire, al lado del camino quiere decir que hay gente que no se mete a hacer cosas por miedo a equivocarse. Hay cantidades de personas que uno les dice: métase, abra célula, métase a la alabanza, métase a predicar, métase a las misiones, y por mucho que usted le diga, no se meten. ¿Por qué? Por miedo a equivocarse, por miedo a fracasar. ¿Y sabe dónde se quedan? Se quedan a la expectativa donde está todo mundo que no se ha querido meter, porque los que se meten son pocos, pero los que se quedan a la expectativa viendo cómo le va al otro es un montón.
Y todos ellos, comienza usted a hablar el mismo lenguaje de esa gente. ¿Verdad que no abriste célula? Yo tampoco. Ese asunto yo le tengo miedo. Y comienzan todos a hablar un lenguaje negativo y comienzan a hacerlo a usted una persona improductiva. El que se aparta es porque entiende que estorba. Hay gente que también se aparta porque dice, no, yo ahí estorbo, yo soy tímido. Amado hermano, en las cosas de Dios usted tiene que aventarse. Usted tiene que lanzarse, se equivoque. Si usted sabe que se equivoca, lo puede volver a intentar y la próxima vez le va a salir mejor, pero no se quede afuera, porque le digo, va a venir Cristo y usted todavía viendo si se mete o no se mete, ¿verdad? ¿Será que me quiere, que no me quiere, que me quiere, que no me quiere? Mire, quien no está en el camino no puede ver cara a cara a Dios. Cuando Jesús iba caminando por Jericó, Jesús no iba por la orilla del camino, Jesús iba por el camino. Si Bartimeo hubiera estado en el camino, hubiera visto cara a cara a Jesús, pero él estaba fuera del camino. Entonces él tuvo que gritar, él tuvo que decir, ¿qué dijo él? ¿Se recuerda? Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces él tuvo que gritar porque no pudo estar cara a cara con él. Entonces toda la persona que está al lado del camino son gente que no están cara a cara con Dios. Por eso hay mucha gente que uno le dice, ¿vas a ir al encuentro? Y dice, ay, lo estoy pensando. Mira, tenemos una semana de intimidad con Dios, ¿te vas a meter? Ah, yo creo que tengo mucho trabajo. No quieren meterse cara a cara con Dios. ¿Está entendiendo? El que se aparta es porque entiende que estorba. Quien no está en el camino no puede ver cara a cara a Jesús, y eso es lo que se necesita para que usted lleve las cosas a otro nivel. Otra cosita, otro ejemplo que tenemos en la Biblia es el caso de Abraham. Abraham, porque mire quién se encarga de hacernos a nosotros mala tierra. Eso, usted no nació siendo mala tierra porque Dios no se equivoca. Entonces quien lo hizo mala tierra a usted fue toda aquella gente de la que usted se rodeaba, sus amigos, sus padres, sus maestros, toda esa gente que sembró en usted semillas de esterilidad y echaron raíces en usted. Chisme. Hay gente que son lindos para ser chismosos, ¿verdad? Se llevan el primer lugar. Otros que son sensibles, usted no les puede decir nada porque se quiebran. Otros que son demasiado alegres y a todo le quieren entrar, pero después se desaniman. Hay tanto tipo de gente allá afuera, y a nosotros nos fabricaron los problemas y la misma gente de la que nos rodeamos toda nuestra vida. Y aquí en la Biblia tenemos el caso de un hombre que se llamaba Abraham, donde Dios quiere cambiar el rumbo de una nación a través de un hombre, pero este hombre, Dios quiere que se despoje de todo lo que tiene que ver con su pasado. Y si usted se va a la palabra del Señor, Dios le dice a Abraham, apártate de tus parientes, apártate de tu parentela, porque a veces la parentela es la negativa. Gracias a Dios por todos aquellos que tienen a toda la familia que le sirve al Señor, pero hay gente que no le sirve al Señor en la familia de uno, que siempre le dice, te va a ir mal, te va a ir mal, y te va a ir mal, y te va a ir mal, y por último usted termina creyéndose lo que le va a ir mal. Mire, no quiere decir que nosotros debemos de abandonar a nuestra familia, quiere decir que no nos nutramos de sus principios. Nuestros viejitos que no fueron educados en las cosas de Dios tienen unos principios bien raros, y esas cosas no nos ayudan a nosotros como cristianos. Por eso hay gente que me dice, pastor, mi mamá me aconseja lo contrario de lo que usted me está aconsejando. ¿A quién le escucho? ¿A usted o a mi mamá? Y le digo, mamita, cuando se trata de la Biblia, escúcheme a mí, porque su mamá no sabe ni papa de la Biblia. Así es de que escuche el consejo que yo. Por eso es que Jesús dijo que Él vino a poner en amistad entre padres e hijos, ¿sí o no? Porque el padre va a decir una cosa y a veces y el líder espiritual va a decir otra cosa. Y nosotros debemos de obedecer, antes de obedecer a nuestros padres, obedecer a Dios, si nuestros padres no están alineados con Dios. ¿Me está entendiendo? Y ahí es donde a nosotros nos van formando y nos van haciendo mala tierra. Entonces, hay una razón detrás de cada ser humano. Detrás de Pedro, de María, de Petra, de cada uno de ustedes, hay una razón de ser. ¿Por qué usted es como es? No es casualidad. Y en Estados Unidos, mire hermano, escuche esto. Atiéndamelo muy bien. Aquí en Estados Unidos, usted se dio cuenta que estamos tratando de comprar una propiedad, ¿sí o no? Bueno, en esa propiedad hace poco me llamaron que hay un tanque de aceite en la parte de afuera de la propiedad. Y entonces el abogado vio y me dijo, ten cuidado, porque tiene que traer
le dan un documento que hace constar de que el tanque de aceite no contaminó la tierra. ¿Me entiende? Porque si la tierra está contaminada puede costar $100,000 quitarle la contaminación. Entonces, en inglés se llama, traducido al español, se llama análisis ambiental, o sea, el ambiente se contaminó. Y hay un poder en el ambiente. Fíjese que un tanque de aceite que comenzó a gotear contaminó toda la tierra, y ahora la tierra ya no sirve para lo que antes servía. Y entonces cuando a usted le hacen un análisis de suelo y descubren que la tierra está contaminada, usted le dice: no la compre porque esa tierra no sirve, ya fue contaminada. Eso es, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí, yo me he topado con muchas propiedades que a veces uno trata de comprar y le dicen: la tierra está contaminada. Y no importa lo lindo que sea la propiedad, pero la tierra ya fue contaminada. ¿Qué quiere decir que la tierra fue contaminada? Me funciona para algunas cosas, pero no me funciona para todo. Y yo no sé qué tanque de aceite usted tuvo metido en usted, y ese tanque comenzó a gotear, y comenzó, o qué tanque de amargura, qué tanque de odio un día usted tuvo en usted, y un día ese tanque comenzó a gotear y comenzó a dañarte como tierra, y por eso dicen: qué amargada es ella. Qué tremenda es. ¿Por qué habla tan negativo? ¿Ha escuchado eso usted? Yo no sé por qué ella es así, yo no sé por qué él es así. ¿Sabe qué? El ambiente se lo contaminó algo. ¿Me van siguiendo? Y como pastores, a veces nosotros nos desilusionamos cuando sembramos un esperma espiritual en tierra contaminada. Uno de pastor lanza un esperma espiritual, una semilla espiritual, pero en usted hay un tanque que contaminó todo su suelo. Y por mucho que yo quiera meterle palabra y le doy y no me entiende, y le doy y no me entiende, y a veces yo digo: ¿por qué será que no me entiende? Si se ve que es buena persona, se le ve potencial, pero no me entiende. ¿Y sabe a qué se debe? A que se dejó contaminar la tierra. Y por mucho que yo le meta semilla, y la semilla puede ser buena semilla, pero el suelo no es un suelo apto para ser sembrado. Y por eso es que a veces nosotros le ponemos mucho énfasis: vaya a un encuentro, vaya a sanar su interior, sáquese ese veneno que trae dentro, aprenda a perdonar, sáquese las raíces de amargura, sáquese el odio. Y uno quiere como sacar todas esas piedras y eso que ha hecho el suelo ser demasiado duro, pero a veces por un tiempo les funciona y después siguen siendo las mismas personas. Yo creo que eso sucede en otras iglesias, ¿verdad? Que aquí como que no sucede eso. Mire, cada vez que queremos hacer algo bueno en el suelo o tierra equivocada, escúcheme por favor, cada vez que usted quiera hacer algo en un suelo contaminado, siempre va a ser rechazado. Siempre. Entonces, cuando usted trate de hacer algo bueno y lo rechacen, no diga: qué malagradecida, ya no lo vuelvo a hacer. Diga: qué contaminado está el suelo de la hermanita. Hay que contratar a una empresa y cobran miles de dólares para quitarle la contaminación a un suelo. El sembrador se dedicó a sembrar por todos lados sin hacer análisis de suelo. Y Jesús nos manda eso. Jesús nos manda: siembren, 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 y de repente van a ver qué tipo de tierra eran las personas. Él no nos manda: mire, hágale el análisis de suelo. Aceptó la hermanita, hoy levantó la mano. Hermano, vaya usted y hágame el análisis de suelo, por favor, a ver qué tipo de tierra. No, o sea, Jesús dice: no, ustedes siembren, pero todo esto se lo estoy diciendo para que cuando se tope con la realidad no se desilusione, que se va a topar con suelos que usted se va a volver loco sembrando buenas semillas y no le van a agarrar la onda.
se echa 5 años, 8 años y se van de la iglesia, se vuelven a ser mundanos, se revientan la cara, 3 años después regresan y quieren arreglar las cosas, se meten con Dios, 2 años más, sirven un poco, se vuelven a ir de la iglesia, se revientan la cara otra vez, llegan a los 60 años y nunca fueron gente productiva. ¿Quiere ser usted uno de esos? No vale la pena, hermanos. Esto es terrible. Hace unos años les compartí a ustedes una anécdota que Billy Graham compartió en una ocasión. Dice Billy Graham que una pareja de pastores adoptaron a un niño, le dieron amor, le sembraron palabra, le dieron tiempo. Lo llevaban de un lado para otro, lo mimaron. Pero a los 11 años el niño comenzó a volverse rebelde. Y a los 13 años ya no se podía soportar. A los 15 años lo metieron en la cárcel. Ya había estado en la cárcel 3 veces, pero había hecho cosas tan malas que lo metieron en una cárcel de máxima seguridad. Y en esa cárcel de máxima seguridad solamente había una celda para la persona que era la peor persona en la cárcel. Y este muchachito a los 15 años se había ganado la reputación de ser la peor persona en esa cárcel. Y los carceleros dijeron: tenemos un problema, no lo podemos meter en la celda de la persona peor de la cárcel porque ya está ocupada. ¿Y sabe con qué concluyeron? Dijeron: metamos a los 2 en la misma celda, que se maten. Y los metieron a la misma celda. Y ellos esperaban que en la mañana uno de los 2 iba a estar muerto, porque los 2 eran lo peor. Y comenzaron a hablar el uno con el otro. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas. En la mañana amanecieron los 2 vivos. ¿Sabe qué pasó? Se dieron cuenta que el que estaba en la cárcel era el papá del muchacho que habían metido después. ¿Qué le quiero decir con esto? El diablo tiene una agenda para arruinarte a ti y para arruinar a tus hijos y para arruinar a toda tu descendencia. Este tema que yo te estoy predicando es más serio de lo que tú crees. Si no te arreglas tú, tus hijos van a ser como tú o peores que tú. O sea, este no es un juego. Si usted es una persona que le gusta andar jugando en las cosas de Dios, sus hijos van a jugar con Dios. Si usted es una persona que anda hablando de todas las autoridades de una iglesia, sus hijos lo van a escuchar, y mañana sus hijos no van a creer en un pastor. Cuando necesiten un consejo, se van a ir a buscar un consejo del mundano, porque papá ya le dijo que en la iglesia los pastores son sinvergüenzas, que no hay que creer en ellos, que ellos se roban esto, que ellos son lo peor de la iglesia, y los hijos pierden la fe en los líderes espirituales. Métase en su cuarto, hable de mí, critíqueme, ódieme, maldígame si quiere, pero no le hable mal de los líderes a sus hijos, porque mañana cuando sus hijos necesiten un consejo, no va a haber nadie que se los aconseje. ¿Está entendiendo? Es importante entender eso. Abraham era hijo de Taré. Y Taré sacó a su familia y la llevó a un lugar que se llamaba Harán. Génesis capítulo 11, verso 31. Y sabe que cuando uno busca el significado de la palabra Harán, quiere decir lugar seco. O sea que lo mejor que nuestros padres pueden hacer por nosotros es llevarnos de lo peor a algo un poquito mejor, o se equivocaron y nos llevaron a un lugar un poquito peor. ¿Por qué? Porque ellos no entendían este asunto del reino de Dios. Hacían lo mejor que podían, pero no tenían oídos para escuchar la voz del Espíritu. Especialmente aquellos que tuvieron la desgracia de haber nacido en un hogar que no era cristiano, y yo fui uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios
es diferente. Dios conoce mi destino, Él me hizo. Dios conoce mi propósito, Él me diseñó en el vientre de mi madre. Antes de que mi madre me conociera, ya Dios ya me conocía. A mi madre la agarró por sorpresa el que estaba embarazada, pero Dios ya sabía. Dios me había depositado en ella cientos, miles de años antes de que yo apareciera en el vientre de mi madre. Mi mamá no sabía para dónde guiarme, pero Dios sí ya sabía para qué Él me había puesto en ese vientre. Mi mamá no sabía cuál era el camino. Mi papá me decía: vas a ser mecánico, pero Dios ya sabía que Él no me había puesto en la tierra para ser mecánico, que Él me había puesto para ser pastor. Entonces los padres se equivocan, y lo mismo le está pasando a Abraham. Cuando Dios se topa con Abraham, le dice: Abraham, yo tengo una visión grande para ti, yo quiero llevarte a una tierra diferente, pero las costumbres que tus padres te han metido hay que sacarlas, porque esas costumbres te han hecho mala tierra. Los padres de Abraham fabricaban ídolos. A eso le habían enseñado a Abraham como estilo de vida. Entonces diga conmigo: Dios es diferente. Mire lo que dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Sal de ahí, Abraham, sácate esas cosas. Yo me recuerdo, amados hermanos, mi papá tuvo problemas con una tía desde chiquitos, y ¿sabe lo que mi papá me decía? Nunca jamás le vayas a decir tía a esa mujer. Y la tía le decía a sus hijos: nunca en la vida le vayan a decir tío a ese hombre. Yo crecí, y a los 18 años yo me encontraba con ella y me daban ganas de respetarla y decirle tía Leticia, pero ya no podía, porque mi papá me había enseñado que ella se llamaba Leticia a secas. ¿Está entendiendo? Entonces nosotros, amados hermanos, como cristianos, hemos entrado en un asunto serio. Esto es el reino de Dios, y en el reino de Dios no nos comportamos como nos comportamos afuera. Allá es un tipo de regla, allá es un tipo de ley, allá es un tipo de vida. Aquí es un tipo de vida distinto. Por eso es que los musulmanes hacen locuras y cometen graves errores, y en el nombre de su Dios matan y torturan. Pero nosotros aquí, el Señor nos enseña a que nos dan una cachetada y poner la otra mejilla, que no importa que te torturen, pero tú no vas a tomar venganza. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Hubo un problema al nacer. Nuestros padres donde nacimos tenían defectos, tenían errores, pero Dios te fue moviendo y te fue moviendo. Y por esta razón el significado de Taré, que era el padre de Abraham, significa retraso. Y nuestros padres nos hacen retroceder. Y de la misma manera nuestros Tarés, nuestros padres, en vez de hacernos avanzar, nos hacen retroceder. Y los pobrecitos hacen lo mejor que pueden, pero así les enseñaron a ellos, y venimos a repetir el ciclo. Y sin ellos darse cuenta, fabricaron de nosotros mala tierra. Mala tierra. Y entonces cuando venimos a la casa de Dios, traemos el vientre espiritual cerrado, y aunque Dios quiera meter un esperma espiritual grande para nosotros, no lo podemos aceptar. La iglesia trata por todos los medios de hacer saber esto a medio mundo. O sea, nosotros los pastores para esto nos preparamos. Nosotros estudiamos. Yo tengo 12 años de estudio de teología, y los 12 años yo me los pasé clase tras clase. Aprende más, explica mejor. Mira, esta pregunta te la van a hacer. Hay gente que tiene estas necesidades, hay gente que tiene. Nosotros nos pasamos 12 años yo estudiando a la gente y cómo serle útil. Pero aún así viene gente que dice que uno no los entiende. Y la verdad es que mientras no entendamos este problema, de que el problema no está en la boca, el problema está en el oído. El problema no está en la semilla, el problema está en la tierra. Y a veces
Nosotros, hay pastores, hermanos. La semana pasada vi un artículo de un pastor que se quitó la vida. El 90% de los pastores mueren de ataque al corazón porque no entienden este asunto. Yo, primero Dios, no moriré de ataque al corazón, porque cuando yo traté y usted rechazó la semilla, yo digo que le vaya bien, pero no sigo gastando mi tiempo en esta tierra porque hice todo lo posible y nunca estuvo dispuesto. Y por eso Jesús repite: estos son los. Ve que con todas las descripciones que dimos, como que ya usted dijo, algunos de ustedes van a decir: esa es mi esposa. El pastor acaba de describir a mi esposa. Y la esposa está diciendo: el pastor acaba de describir a mi esposo. Y a veces nosotros nunca aceptamos el error. El primer grupo, todo lo que se deposita en ellos es saqueado. Y por eso yo espero que si usted es de la tierra junto al camino, decida arreglarse. Hay gente que vino al culto y escucharon una palabra poderosa para sus vidas, pero ¿sabe qué? Inmediatamente al salir comienza a escuchar estupideces, ya sea en la radio o buscando en Facebook o quién sabe qué, de sus amigos, de la gente equivocada. Y esta palabra, por linda que era, el día siguiente ya le provocaron un aborto y le abortaron la palabra que había decidido llevarse de la iglesia ese día. Estos son los. Uno se mata preparando un mensaje para hacer crecer a los hermanos, y algunos salen hablando de que el pastor no tiene amor, y salen hablando tonterías. Estos son los, dijo Jesús. A veces se predica un mensaje poderoso sobre cambio y la gente dice: qué poderosa estuvo la palabra, pero nadie cambia. Estos son los, dijo Jesús. O sea, Jesús le abre los ojos a uno como pastor, le abre los ojos a uno como líder y le abre los ojos a usted como oveja. Y hay gente que vive como si nunca una semilla fue sembrada en ellos. Mire, hermano, hay cristianos que yo prefiero tratar con un mundano que con cristiano, porque no se dejaron sembrar una semilla. Hay gente que no tiene la habilidad de mantener o sostener la inversión que uno hace en ella. Hermanos, yo he invertido mi vida en esta iglesia. Yo no tenía todas estas canas, yo no tenía todas estas arrugas, yo no tenía los dolorcitos que ya me están aquejando. Yo no los tenía. Los tengo porque me invertí en ustedes. Pero muchos no han agradecido la inversión que yo hice en ellos. Si usted le pregunta a los que se andan revolcando en el pecado allá afuera, yo soy la peor persona sobre la faz de la tierra. Si tuviéramos ojos espirituales, pudiéramos ver los pájaros arrebatando la semilla que está tratando de ser sembrada a través de este mensaje. Si pudiéramos ver, entra un pájaro y roba la semilla, le roba la semilla al otro, le roba. Por una pequeña cosa nos dejamos arrebatar la semilla. Si quiere, póngase de pie.